Profesor Víctor Daniel Murillo Leiva. Somos unos estudiantes del quinto ciclo de la carrera profesional de Derecho. Le presento a mi compañera Amanda Narci Yuracati y Romina Pocolazo. Vamos a exponer el tema la teoría de las penas. A modo de introducción, imaginemos a Juan, un joven de 20 años, cegado por la desesperación de no encontrar un empleo, una familia que alimentar, comete un delito. No es un acto de violencia, pero sí de desesperación. Roba una laptop de una tienda electrónica. Después Juan es capturado, procesado y finalmente un juez lo declara culpable. Al momento de dictar sentencia, la pregunta que surge no solo es si debe ser castigado, sino por qué y para qué. La sociedad clama hoy por justicia. En este caso, la víctima, la dueña de la tienda, exige a Juan que le pague el daño que le ha causado, que el mal que ha hecho sea retribuido con un castigo. Ese sentimiento de sensación, sanción y castigo justo es una de las razones fundamentales del tema que vamos a tratar hoy, que es la pena. Sin embargo, hay más preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿el castigo de Juan serviría como una advertencia para que otros jóvenes no vuelvan a cometer este tipo de delitos, a delinquir? ¿Cómo él, Juan, enfrentaría la pobreza? ¿O ver que la prisión disuadiría de cometer actos similares? Esta es la finalidad preventiva de la pena, que busca proteger la sociedad del crimen. Y como última pregunta que resuena a la sala es: ¿la cárcel convertiría a Juan en una mejor persona? O quizás después de estar en prisión saldrá Juan rehabilitado, con herramientas, con trabajo honesto y no volvería a delinquir. Aquí entra en juego la función de la rehabilitación y la resocialización, que sostiene que la pena debe dar al delincuente una segunda oportunidad. La pena, por lo tanto, no es un concepto simple, ¿no? A lo largo de la historia, como filósofos, juristas han debatido sobre el propósito que da origen a diferentes teorías que intentan justificar lo que para el Estado castiga. En este presente documento que vamos a presentar, busca desentrañar esas complejas ideas, explorando esa esencia del castigo y del sistema legal y respondiendo a la pregunta fundamental: ¿cuál es la verdadera razón de la pena? Vamos a hablar de la teoría de la pena. ¿Por qué castigamos? La teoría de la pena, un concepto central del derecho penal. La pena no solo es la intención legal, es el mecanismo de control social más antiguo de la humanidad, que amarga necesidad histórica que permite la convivencia. La pena es esencial, es la respuesta legal a la privación de bienes jurídicos que el Estado impone a quien ha transgredido las normas. Entender la pena es entender la función del derecho penal. El rol funcional, la afirmación del Estado. Antes de hablar de castigo o rehabilitación, la pena cumple la función más profunda, que es el instrumento de autoafirmación del Estado. Al aplicar una sanción, el Estado dice a la sociedad que la ley es real, que las normas tienen valor y que los bienes jurídicos como la vida, la propiedad o la libertad serán protegidos. Si el Estado no castiga, la ley se convierte en ley muerta. La pena entonces es la garantía existencial entre el ordenamiento jurídico. Ahora, el gran debate es la retribución versus la prevención. Únicamente la finalidad de la pena se aprovechan dos grandes frentes, ¿no? Que es el foco del pasado o la finalidad retributiva, la sanción. Esta es vista tradicionalmente que castiga porque se castiga o porque se delinquió. La pena es una respuesta merecida y proporcional al mal causado. Su objetivo no es cambiar al delincuente, sino restablecer la justicia y el equilibrio social que el delito rompió. Por ejemplo, en un caso de malversación de fondos, la pena de cárcel impuesta no busca si el funcionario se arrepentiría. Su función es un acto de justicia absoluta, que afirma que el valor de la probidad de la administración independiente de la futura conducta del culpable. El otro foco en el futuro es la prevención, la finalidad de la preventiva. Esta visión utilitarista, la pena busca evitar crímenes futuros.
Vamos, esto del foco del futuro, o sea, la finalidad preventiva, se divide en dos: la prevención general y la prevención especial. Vamos a hablar un poco de la prevención general. Es la sanción que actúa con elemento disuasorio para toda la ciudadanía. Al ver el castigo, la sociedad se intimida. Por ejemplo, cuando un tribunal dicta una sentencia ejemplarmente severa contra un líder de una organización criminal, el mensaje no solo va para él, sino para cualquier persona que contemple unirse a estas actividades. Se envía una señal clara de intolerancia estatal. Ahora, la prevención especial: la pena se centra en el culpable para evitar que él mismo reincida. El tiempo de prisión es una oportunidad para que el individuo reflexione, el individuo se aparte de esta actividad criminal. La síntesis moderna, o sea, la rehabilitación. La finalidad más humanista y moderna de la rehabilitación o la resocialización sostiene que la pena no es solo un castigo, sino un medio para devolver a un delincuente una vez cumplida su condena, como miembro productivo y respetuoso de la ley. Para lograr esto, los centros de reclusión deben dejar de ser meros depósitos de castigo y convertirse en centros de capacitación. Por ejemplo, un recluso condenado por el delito patrimonial, digamos de robo o cualquier otro delito, recibe durante su internamiento capacitación en desarrollo de software, otros oficios, ¿no? Como ahora hay soldadura, zapatería, calzado, inclusive hasta sastre, comidas. Entonces, esto busca que al salir en libertad no solo se haya pagado su deuda, sino que posee habilidades competitivas para conseguir un trabajo honesto en la economía, rompiendo así el ciclo de la delincuencia. A modo de conclusión, en la actualidad la mayoría de los sistemas jurídicos, incluyendo el nuestro, operan bajo una teoría mixta o de la unión, que más adelante mi compañera lo va a extraer de mejor forma. Entonces, la pena es una herramienta compleja que busca el equilibrio dinámico de retribuir el daño causado, prevenir futuros delitos y reintegrar al infractor a la sociedad. La pena es, por lo tanto, no solo un castigo, sino un mandato constitucional para la protección de la sociedad y la recuperación del individuo. Ahora, al iniciar el estudio de la pena, debemos mirar hacia el pasado para entender el origen, ¿no? La teoría absoluta de la pena es la más tradicional. Es una idea aquí simple y poderosa que la pena se impone porque se ha delinquido. Esta perspectiva absoluta considera que la justicia, como su único fundamento y fin, no le interesa si la pena es útil para la sociedad, sino previene futuros delitos. Su única misión es restaurar el orden ético y compensar el mal causado. La pena en sí misma es un acto de justicia necesario. El filósofo Immanuel Kant es el principal exponente de esta visión. Su argumento en el imperativo ético y la dignidad humana dice que Kant veía al ser humano como un ser libre y racional, capaz de elegir el bien o el mal. Por lo tanto, cuando una persona elige libremente cometer un delito, debe ser castigada con un fin en sí mismo, nunca por lo medio para disuadir a otros. Imponerle la pena es un deber moral que confirma su dignidad como ser racional capaz de responder a sus actos. Para asegurar el castigo que sea justo, Kant promovía la estricta proporcionalidad entre el acto ilícito y la sanción. Un ejemplo: imaginemos que un pequeño grupo de exploradores aislados, antes de disolver su campamento para siempre, descubren que uno de ellos ha cometido un acto de traición y sabotaje, que puso en riesgo a todo el equipo. Incluso si el castigo ya no sirve para prevenir futuros sabotajes, ese último acto de la comunidad debe ser imponer la pena. El castigo es una obligación solemne, que la tradición que no es una respuesta sin importar la utilidad de la justicia en lo primero. Otro gigante de este idealismo es George Hebel. Lleva la teoría absoluta al plano de la lógica jurídica, utilizando una dialéctica tesis, antítesis y síntesis. La pena como reafirmación del derecho. Para Hegel, la derecho es la voluntad nacional de la comunidad, o sea, la tesis. Cuando se comete un delito, este actúa con la negociación de derecho, o sea, la antítesis. Y la única forma que el derecho reafirme su autoridad y su existencia es negando el delito, a través de la pena, o sea, la síntesis. La pena no es una venganza, es una necesidad lógica que el ordenamiento jurídico rectifique el desafío que se le ha impuesto. La restauración de la soberanía jurídica, ¿no? Es el castigo que la herramienta del Estado usa para decirle al infractor: tu acto es inválido y mi ley sigue vigente. A modo de ejemplo, vamos a considerar que en el mismo caso de espionaje industrial o violación de secretos del Estado, el espía al actuar niega la soberanía informática de la nación. Si el Estado no castiga el espionaje directamente, está actuando que sus secretos pueden ser violados. La pena de prisión es el mecanismo que el Estado
utiliza para reafirmar su soberanía jurídica en su capacidad de proteger a su información vital. Entonces, a modo de conclusión, la teoría absoluta es un paradigma que mira hacia atrás. Para Kant y Hegel, la pena no es una herramienta para mejorar la sociedad, es el mandato moral y lógico que impone la comprensión del mal y la restauración del orden ético y jurídico. La justicia es la única brújula que guía el castigo. Doy pase a la siguiente compañera. Teoría relativa de la pena. Bien, esta teoría adopta una posición respecto a la teoría absoluta. Básicamente contempla a la pena como un medio de realización de la justicia. Sirve exclusivamente para la protección de la sociedad. La finalidad es evitar acciones punibles, tal como lo diría Pitágoras. ¿Quién piensa en castigar de modo razonable? No lo hace por el injusto ya cometido, sino con la voluntad futura de que ni el autor mismo vuelva a cometer el injusto, ni tampoco los demás que ven como aquel que es castigado. Bien, en este caso nos damos cuenta que el hecho delictivo no es el fundamento de la pena en sí, como lo que normalmente está señalado en las teorías absolutas, sino nos permite explicar la necesidad de la intervención estatal y el modo de obrar de la pena ante la protección social. Básicamente esto lo escribió Cerezo en el 2003 en la página 22. Ahora, la teoría absoluta discrepa con lo que es la teoría relativa. ¿Qué se refiere? La teoría relativa de la pena abandona la idea de que el castigo es un fin en sí mismo. Su principal argumento es que la pena no se aplica por simple retribución, sino es un medio para conseguir un fin útil para la sociedad. Básicamente estamos hablando en sí de la prevención de futuros delitos, ¿no? Yo creo, y también esta teoría es conocida como la teoría utilitarista, porque justifica la pena en base a su utilidad social. Y esto a su vez también se divide en dos principales corrientes. La primera es la prevención general, que se subdivide en teoría de la prevención general positiva y prevención general negativa. Pero veamos a continuación cada una de ellas. La prevención general, según lo que señala Peñaranda, nos dice que esto por su fuerza de advertencia se debe de paralizar eventuales impulsos delincuenciales, valiéndose del sufrimiento del delincuente para producir intimidación generalizada. Eso es lo que nos dice Peñaranda. Ahora, la teoría de la prevención general también se centra en el estado del terror y la transformación de los individuos en animales, o en la suposición de que el hombre posee una nacionalidad absoluta que le permita sopesar los costos y consecuencias de su accionar antes de cometer un delito. Bien, lo que no siempre transcurre en la mente de aquel que comete el delito, sino que se encuentra en momentos en donde, bueno, infringe la ley, ¿no? Convirtiéndose así en un postulado en una ficción de libre albedrío. O sea, muchos delitos se han cometido no siempre con ese fin de decir, ok, voy a ir y lo voy a matar, voy a ir y le voy a hacer daño porque me cae mal. No. A veces simplemente son circunstancias o discusiones del momento, situaciones fortuitas, diría yo, y que muchas veces terminan en algo bastante penoso, bastante grave, ¿no? En un asesinato. Muchas veces hemos visto. No es que lo haya pensado, es solo que todo se juntó, la oportunidad se dio y sucedió este hecho. Bien. Según mi entender, básicamente nos dice eso. Ahora, veamos lo que es la prevención general positiva. Veamos lo que nos dice según Zaffaroni. Zaffaroni nos dice que esto se encuentra dirigido hacia la colectividad. Bien, la diferencia con respecto de la teoría general negativa es que esta teoría general positiva, esta prevención general positiva, busca generar fidelidad e interés en la colectividad sobre las penas contenidas en la sentencia. O sea, queremos reforzar la confianza de la ciudadanía, ¿no? En este caso sería en nuestros organismos de poder, ¿no? En el Poder Judicial, en el Ministerio Público y particularmente en el sistema penal. Eso es lo que básicamente nos quiere decir Zaffaroni. Bien, continuemos viendo lo que es la prevención general negativa. En este caso nos dice: esta forma de prevención general supone que cuanto más grave es la amenaza, más fuerte debería de ser el efecto intimidatorio. Bien, sin embargo, esta postura nos conlleva a una inadecuada exageración de la pena. Y se podría decir hasta un terror estatal. Recordemos que nosotros estamos afiliados, llamémoslo así, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una ley supranacional, hasta donde tengo entendido, ¿ya? La Constitución Política del Perú también avala y ampara nuestros derechos humanos.
Bien, dice, la imposición de las penas más graves no se traduce en una disuasión efectiva. Prueba de ello es que los delitos que siguen con... Prueba de ello es los delitos que se siguen cometiendo. Eso también nos dice Zaffaroni. Bien, ahora veamos a otro personaje que nos señala que la conminación de la pena en la ley tiene por objeto la intimidación de todos como posibles protagonistas de lesiones jurídicas y encuentra en ella la prevención general a través de la coacción psicológica. Esto nos dice Hester, si no lo pronuncio mal, disculpe. Esta pena busca intimidar a los posibles delincuentes, porque recordemos también que no todos los que están en la cárcel, claro, la gran mayoría sí, efectivamente son delincuentes, pero no en su totalidad, me atrevería a decir, ¿no? Hay personas que injustamente acusadas, bueno, no quiero aguantar más el tema, sin embargo, sí, hay personas, pocas, pero las hay injustamente acusadas. Bien. Ponemos en este caso un ejemplo. Dice, las penas severas para los delitos como robo, como la cárcel, tienen el propósito de asustar a las personas que podrían estar considerando robar, mostrándole las graves consecuencias de sus actos. Y sí, recordemos que cada acción, en efecto, tiene una reacción, ¿no? Nada, yo creo que todo tiene una acción, cometes la acción, por consiguiente vas a tener una reacción. Entonces, en este caso, tú has cometido un asalto a mano armada. Vamos, la sociedad no te va a premiar por eso, tiene que tener su castigo. Depende de la gravedad, ¿no? Por eso también se nos dice acá que no se debería exagerar en lo que es las penas. La prevención especial, esa teoría no se encuentra dirigida al hecho delictivo, sino que está dirigida al autor del hecho ilícito. Bien, esta no se evidencia en el momento de la conminación legal como ocurre en la prevención general, sino que actúa en el momento de imposición y ejecución de las penas. Su objetivo principal radica en que la pena busque evitar que el delincuente vuelva a cometer nuevos delitos. Esto logrará por diferentes vías, tomando en cuenta los diferentes tipos de delincuente. Bien, yo creo que alguien que asesinó a una persona, yo creo, y es así en sí, no tiene los mismos años de cárcel que una persona que intentó asesinar. Bueno, la verdad que recién estoy conociendo este curso maravilloso que es Derecho Penal General. No tengo la oportunidad de ahondar más en este tema, pero lo estoy conociendo. Entonces, me causa mucha curiosidad, pero según mi entendimiento, no tiene más años, ¿no? Yo sé que nuestro querido docente nos va a despejar más las dudas más adelante, con la paciencia que le caracteriza, obviamente. Muchas gracias por ello. Entonces, continuando, su objetivo principal radica en que la pena busque evitar que el delincuente vuelva a cometer nuevos delitos. Esto básicamente se logrará por diferentes vías, tomando en cuenta los diferentes tipos de delincuentes. La idea de la prevención se halla ligada a la idea de la peligrosidad. ¿Cuán peligroso es este sujeto, no? O sea, ¿cuánto daño puede hacer a la sociedad? Entonces, según Ortiz, nos dice que la pena se asigna en función del mecanismo que evite futuros delitos, teniendo como límite su actuación de la evaluación del autor en virtud de su grado de peligrosidad. ¿Qué se busca? La neutralización, corrección o reeducación del delincuente. Muchas veces se dice que va a la cárcel a reeducarse. En mi opinión personal, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Disculpen, pero de ahí creo que se sale aún más, es como una escuela de aprendizaje porque están los más avisados delincuentes. Y bueno, solo es mi apreciación. Bien, a diferencia de la prevención general, esta prevención especial se centra en el delincuente individualmente, ¿ya? La pena es aplicada en específico para este tipo de delincuente porque cometió un delito específico también. Finalmente se busca su reinserción, ¿no? Perdón, que no vuelva a reincidir en un futuro con el mismo acto delictivo. Bien, vamos a lo que es la prevención especial positiva o resocialización. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Esta pena básicamente busca su corrección, busca dar vital importancia al tratamiento penitenciario, ¿no? Busca que los grupos disciplinarios, interdisciplinarios de tratamiento pasen en primer plano como encargados de llevar a cabo la política penitenciaria, designándose a la pena el papel de mejorar moralmente a la persona humana para llegar al progreso ético de la sociedad y de la humanidad. Eso también nos dice Zaffaroni. Bien, este enfoque humanista busca reeducar y rehabilitar al delincuente. Bueno, desearíamos que sea así, ¿no? Yo creo que sí se logra, pero en muy menor número. Yo creo que más es lo otro, lamentablemente, ¿no? No porque nuestro sistema esté fallando, sino porque la persona muchas veces no quiere cambiar. Muchas veces se siente cómoda haciendo pues tales cosas, ¿no? Entonces se convierte en una persona en alta peligrosidad. Bien.
Vamos viendo lo que es la prevención especial negativa. Inocuización. La prevención especial negativa otorga la pena en función de mantener alejado al delincuente de las demás personas. Básicamente lo que estamos diciendo hace un momento, ¿no? La peligrosidad del delincuente. En este caso, si nosotros apartamos, alejamos a esta persona, a este delincuente, entonces, ¿qué estamos haciendo? Mantenemos a la sociedad libre de peligro. A las personas de buen vivir las alejamos del peligro, ¿no? Entonces, ¿mediante qué? Mediante el internamiento, mediante la cárcel, asegurándonos de la neutralización de este delincuente. Bien, también se le denomina a esta prevención especial negativa prevención neutralizante, ya que busca neutralizar al autor de una conducta. ¿Ya? La única manera de evitar la producción de delitos es a través de alejamiento, en este caso de la persona ya convicta, ¿no? Condenada, llamémoslo así. Entonces, esta persona debe mantenerse lejos de la sociedad, efectivamente, porque ya se ha demostrado bajo sus actos, bajo sus hechos, que es altamente peligrosa para nuestra sociedad. Y no ayuda en el vivir pacífico, ¿no? O sea, en vivir pacíficamente todos, en compartir, en estar en paz con todos, ¿no? Entonces, dice, cuando se considera que el delincuente es un peligro para la sociedad y no puede ser rehabilitado, la pena busca simplemente inmovilizarlo, ¿no? Es decir, apartarlo de la sociedad para que no pueda cometer más delitos. Podemos poner un ejemplo simple. Miren, allá en Estados Unidos se da bastantes casos de que hay muchas casas que tienen, o yo diría que casi todas, tienen su sótano. Aparentemente es una persona de buen vivir, un ciudadano, un vecino muy respetado, pero ¡wow! ¿Cuántas muertes carga en sí? Ese sótano ha sido testigo de tantos asesinatos y hasta quizá crueles, ¿no? Bueno, lamentablemente es nuestra dura realidad. Entonces, si este es un asesino en serie, ¿debería ser condenado a cadena perpetua? Efectivamente. En este caso, el condenarlo a cadena perpetua, ya no buscamos con esto la resocialización de este delincuente, ¿no? De esta persona. Lo que buscamos es apartarlo totalmente porque se considera que su resocialización es imposible, ¿ya? Y a su vez, con esto protegemos a la sociedad, impidiendo así que pueda cometer futuros crímenes más adelante y que gente buena pueda salir perjudicada. Bien. ¿Han habido críticas a estas teorías relativas? Efectivamente, claro que sí han habido críticas a estas teorías, ¿ya? Se busca sancionar a la persona delincuente, no por el delito, nos dice, sino por especiales características de su personalidad. He escuchado y he visto en Investigation Discovery cómo hay personas psicópatas. O sea, es interesante y a la vez frustrante, ¿no? Como personas que aparentan, wow, ser personas tal vez hasta dignos de seguir el ejemplo, son personas psicópatas, de verdad. Bien. Nos dice buscan, además conducen a sancionar a las personas a la persona que es delincuente, no por el delito, sino por las características especiales de su persona. En este caso, por ser un psicópata, ¿no? Destruyendo así el principio de proporcionalidad en delito y pena. Entonces, ¿qué diríamos? No, es que tenía esquizofrenia y debemos someterlo a tratamiento. No estoy en contra de los tratamientos, para nada. Al contrario, los estoy muy, muy a favor, porque creo que funcionan en su totalidad. Sin embargo, no sé, pues tal vez lo traen en sus genes, o será producto de la naturaleza, o les gustará ser así. No sé, el ser humano es todo un mundo para poder investigar. Bien, otra crítica. Dice, aunque son la base de los sistemas penales modernos, las teorías relativas también tienen críticas. La principal es que al justificar la pena en un fin social podría llevar a castigos desproporcionados, ¿ya? En este caso, en lo que es la prevención en general o en dejar impunes delitos graves, si se considera que el delincuente no necesita ser resocializado. En el caso de la prevención especial. Bien, esas son las críticas a las teorías relativas. Como pudimos ver a lo largo de toda esta exposición de las teorías relativas, hemos visto que justamente es eso, ¿no? Algo relativo, que se debería adoptar o dar la pena según la gravedad del caso. Buenas tardes, yo voy a hablarles sobre la teoría mixta, también llamada teoría unitaria o teoría ecléctica, llamada así porque es la combinación tanto de las teorías antes mencionadas relativa y la absoluta. En síntesis, es el concepto de la unión de la teoría de la retribución y la teoría de la prevención.
La teoría mixta tiene 3 fases para realizar su funcionamiento. La primera es la conminación legal. Es cuando el legislador crea la ley con el objetivo de prevenir futuros delitos. Es decir, se amenaza con una pena para disuadir a la sociedad estableciendo una sanción. La aplicación judicial es cuando el juez sentencia a quien delinque con la finalidad retributiva, acorde al daño que ocasionó, no exagerando, sino colocando una pena, una sanción proporcional al daño causado. Y por último tenemos la tercera fase, que es la ejecución de la pena. Sucede cuando el delincuente ya está en prisión, la pena cambia estando dentro, que se vuelve a una rehabilitación de la persona. Para ser reinsertada en la sociedad, el Estado debe proporcionarle herramientas para llevar una vida honesta, sea como enseñarle soldadura, panadería, entre otras cosas. En Perú, la teoría mixta es la que rige en nuestro sistema legal penal, buscando un equilibrio entre el castigo con el delito cometido y la reinserción del sentenciado. El fundamento de esta teoría se encuentra en el artículo 9 del título preliminar del Código Penal. Un ejemplo actualizado de donde podemos encontrar esta teoría muy clara es la nueva ley número 32446 de criminalidad sistemática, aprobada ya por el Congreso y promulgada, donde sanciona con cadena perpetua para quien provoque o realice delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado. Aquí está más que claro la unión de estas teorías anteriores que queda nuestra teoría mixta actualizada, ocupada hoy en día, que es tanto la teoría relativa como la teoría absoluta. Muchas gracias.